Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal Cristianos Alerta. Soy tu hermano Máximo Parra y en este canal compartimos la palabra de Dios. Señores, vamos a hablar sobre el Apocalipsis. Vamos a hacer, señores, un estudio muy prolongado en varios videos. No solamente, señores, en un solo video, sino en varios videos. Vamos a hacer un estudio acerca del Apocalipsis. Para ello, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen, los que oyen, y no solamente los que leen y los que oyen, sino los que guardan. Escucha bien, no solamente el que lee, no solamente el que sabe mucho, no solamente el que escucha, sino los que guardan las palabras de esta profecía, dice la Biblia. Los que guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. El tiempo, mi amigo, de su venida está cerca. Él lo dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 3. El tiempo está cerca, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su venida está cerca hoy más que nunca. Era el año 95 después de Cristo. Ya habían pasado más de 60 años desde que Jesús estuvo entre su pueblo. Jerusalén y el templo habían sido destruidos y los judíos habían sido derrotados. Pablo había sido muerto, decapitado en Roma, cerca de 30 años antes. Pedro había sido crucificado cerca del mismo tiempo. De todos los discípulos, solamente Juan estaba vivo. Escucha bien. De todos los discípulos, solamente estaba vivo Juan. Así que esos discípulos que habían muerto, sin lugar a duda, eran bendecidos por el Señor. Pero ¿qué pasó? Un día murieron. No porque estaban cerca del Señor, no porque eran siervos del Señor, no tenían que morir, no. Sino, señores, que ellos cumplieron el papel por lo cual Dios lo había mandado. Y de todos los discípulos, solamente Juan estaba vivo. Había servido como pastor en la iglesia de Éfeso. Había servido el apóstol Juan como pastor en la iglesia de Éfeso. Cuando se trasladó a vivir allí con María, la madre del Señor, cerca del año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. De todos los discípulos, escucha bien, de todos los discípulos solamente el apóstol Juan había quedado vivo. Es así, mis queridos hermanos. El Señor se lo había prometido al apóstol. Y no es que los romanos ni los judíos le hayan dejado tranquilo. Escucha bien. Y no es que los romanos ni los judíos le habían dejado tranquilo al apóstol Juan. La tradición cuenta que intentaron matarlo varias veces. La tradición, la historia extrabíblica cuenta que en muchas ocasiones intentaron matar al apóstol Juan y aún lo echaron vivo dentro de una caldera de aceite hirviendo. Míralo ahí. Intentaron matarlo en muchas ocasiones y que también lo echaron vivo dentro de una caldera hirviendo, pero el Señor impidió que muriera, cumpliéndose así su promesa. Miren, el Señor había prometido que algunos de los que estaban sentados
cuando Jesús estaba comiendo con ellos la cena, el Señor dijo: hay gente aquí que no gustarán la muerte. Escucha bien. Pedro, que siempre era intérprete, le dijo: Señor, ¿y ese siervo a quien tú le dijiste que no iba a gustar de muerte, qué pasó? Dice la palabra de Dios aquí en Juan, capítulo 21, verso 22. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El Señor se lo dijo a Pedro: eso a ti no te importa. Lo que yo haga con cada siervo mío en las cosas del Señor, eso a ti no te importa. Sigue la obra que yo te puse a ti. Es lo que el Señor le quiso decir a Pedro. Aquí en Juan capítulo 21, verso 22. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, eso a ti no te interesa. Sígueme tú. Y es una realidad, hermano. Cada siervo del Señor no tiene que interesarle, señores, la condición de ministerio de otra persona. Fulano tiene un ministerio que predica. Fulano tiene un ministerio que sale por la calle. Fulano tiene un ministerio de oración. No te preocupes. Preocúpate tú por estar bien con el Señor. Esto era lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro aquí en Juan capítulo 21, verso 22. Finalmente, los romanos exiliaron a Juan en la isla de Patmos. Miren aquí la isla de Patmos. Finalmente, los romanos exiliaron al apóstol Juan a la isla de Patmos. Ellos creían que iban a salir de él. El diablo creía que se iba a reír de ese siervo de Dios. Una prisión tipo colonia era Patmos, fuera de la costa de lo que hoy día es Turquía, creyendo que así no volverían a saber de él. Pero escuche bien, porque muchas veces, señores, nosotros pensamos que todo está perdido, pero el Señor está en control de todo. Pero el Señor tenía otros planes y se le apareció personalmente a Juan, ordenándole que escribiera una última carta y la enviara a las 7 iglesias en Asia Menor. Ya anciano, al final de sus días, Juan estaba por embarcarse en uno de sus mayores retos. Después de escribir el libro de Apocalipsis, murió de causas naturales. Escuche bien. Después de escribir el libro de Apocalipsis, murió de causas naturales cerca del año 100. Escuche bien. Juan murió en la isla de Patmos de causas naturales. Por eso es que yo digo, hermano, que el Señor tiene todo bajo control. El Señor va a cumplir su propósito en ti. No te preocupes que tu ministerio todavía no ha caído. Tu ministerio no es de los hombres. Tu ministerio no fue una iglesia que te lo buscó. Tu ministerio fue el Señor que te lo dio. Y Él va a cumplir su propósito en ti. Por eso, señores, muchas personas trataron de matar a Juan. Por eso muchos, señores, quisieron hacerse de este hombre de Juan. Pero el Señor tenía un propósito con él. Y hasta que Juan no escribió el libro del Apocalipsis, Juan no murió. E incluso aún cuando le echaron dentro de una parla caliente. Los preteristas, quienes sostienen doctrinalmente que las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido, han tenido que fechar el libro del Apocalipsis con una fecha más temprana para poder darle vuelta al versículo 1, porque alegan que todo se cumplió en el año 70 después de Cristo. Pero ustedes no deben de preocuparse. En primer lugar, la fecha del año 95 después de Cristo ha quedado bien establecida, y la palabra traducida pronto en realidad significa rápidamente y denota la velocidad con la que los eventos se desarrollarán una vez que inicien y no su cercanía cronológica a los días de Juan. Señores, los preteristas, aquellos que son preteristas, dicen que el Apocalipsis ya se cumplió, que el Apocalipsis Juan lo escribió, pero que se cumplió ya hace tiempo. No. El Apocalipsis, muchas de esas cosas se han cumplido,
pero todavía quedan muchas por cumplirse. Los preteristas creen que ya el Apocalipsis se ha cumplido, pero todavía, señores, hay cosas que cumplirse, como la gran tribulación. Los preteristas dicen que todo se cumplió ya en el año 70, pero ¿qué sucede? Que la fecha cuando se escribió el Apocalipsis es el año 95 después de Cristo. Así que no pudo haberse cumplido, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque muchas cosas en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, todavía no se le ha dado fiel cumplimiento. Estas se cumplirán cuando el Señor disponga. Vamos a seguir, señores, este estudio del Apocalipsis en la próxima semana que viene. Dios te bendiga.